Gloria a Dios, Dios le bendiga, amados hermanos, sean ustedes bienvenidos, sean bendecidos en este día de hoy. Quiero compartir con ustedes una palabra y esta palabra se encuentra en el segundo libro de Crónicas, capítulo 7 y verso 14, que cita de esta manera: si se humillare mi pueblo sobre el cual mi nombre es invocado, y oraren y buscaren mi rostro, y se convirtieren de sus malos caminos, entonces yo oiré desde los cielos, y perdonaré sus pecados, y sanaré su tierra. Y este texto bíblico yo sé que cada uno de ustedes lo tiene presente en el discurso que dio el presidente Danilo Medina a la nación a propósito del cuidado que hay que tener con esta nueva enfermedad llamada coronavirus o COVID-19, como textualmente se conoce. El presidente usó estas palabras al final de su discurso. Esto causó una gran sensación en todo el pueblo dominicano y sobre todo el pueblo cristiano, que anhelamos oír a nuestros presidentes, que queremos oír a nuestros congresistas, que queremos oír a nuestros alcaldes, regidores, hablar y citar la palabra de Dios. Qué maravilloso que ese discurso terminara con estas palabras, porque hay una necesidad de la nación dominicana, y no solamente de la nación dominicana, sino de toda persona en el mundo, de humillarse ante la presencia de Dios. Necesitamos someternos a Dios para que Dios nos exalte como nación. Y si nosotros observamos todos los mandatos que Dios ha dado, que están plasmados en la Biblia, en su palabra, verdaderamente pudiéramos ser un pueblo diferente, un pueblo exitoso. De todos modos, amados hermanos, somos un pueblo bendecido, tenemos la Biblia en nuestro escudo, la única bandera del mundo que tiene una Biblia en su escudo, y está abierta la Biblia en Juan 8:32, donde cita: y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Pero en el día de hoy nos atañe este texto bíblico que quiero compartir con ustedes, amada familia cristiana, y es el texto de segundo libro de Crónicas, capítulo 7, verso 14, la lectura que acabamos de leer. Importante lectura que nos habla a nosotros de que cuando Salomón quería dedicar el templo en Jerusalén, él anhelaba la presencia de Dios estuviera en aquel lugar. Ese fue el anhelo y el deseo de Salomón, y verdaderamente que Dios se apareció en medio de aquella dedicación. Dice la Biblia que los sacerdotes no podían ministrar a causa de la nube espesa, de la Shekinah de Dios que había descendido al templo en ese momento de la dedicación. Importante conocer este rey Salomón, un rey que buscaba la dirección de Dios, que buscaba la sabiduría de Dios. Y aquí encontramos en este texto bíblico cómo Dios le habla a Salomón. Salomón quería oír la voz de Dios, quería tener la dirección de Dios. Y aquí vemos que Dios le dice a Salomón: si se humillare mi pueblo sobre el cual mi nombre es invocado, y oraren y buscaren mi rostro, y se convirtieren de sus malos caminos, entonces yo oiré desde los cielos, perdonaré sus pecados y sanaré su tierra. Aquí lo primero que Dios está diciendo a Salomón y está diciendo a toda la nación es que el pueblo debe humillarse. Aquí hay una condición para Dios exaltar la nación de Israel. Había una condición puesta por Dios, pero el hombre tenía que hacer su parte. Por eso podemos ver este texto bíblico en dos partes: lo que Dios le pide al hombre, o lo que el hombre tiene que hacer, y lo que Dios va a hacer por el hombre. Son dos partes importantes. Mayormente la vida cristiana consiste de esa manera: lo que nosotros estamos llamados a hacer y lo que Dios está llamado a hacer. Cuando nosotros salimos a evangelizar, a llevar la palabra de Dios, esa es nuestra parte. Dios dice: vayan por todo el mundo
y prediquen el evangelio a toda criatura. El que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado. Aquí vemos que hay dos partes. La que nosotros hacemos, Dios nos manda a predicar la palabra. Ahora bien, la conversión de esas personas, el arrepentimiento, que vengan a Jesucristo, ya es la parte que le corresponde a Dios. Dios produce en nosotros el querer como el hacer por su buena voluntad. Aquí es importante ver que Dios está pidiendo como primer paso al hombre que se humille. Y la palabra humillar viene del latín humiliari, que significa descender hasta el suelo, descender hasta la tierra. De hecho, la palabra humillar viene de la raíz humus, que significa tierra, que significa polvo. Esto quiere decir que cuando una persona se humilla, tiene que descender hasta lo más bajo, hasta la condición más baja que se haga necesario, hay que hacerlo, hay que descender. En eso consiste la humillación. Dios está pidiendo al pueblo que tiene que descender de la altura, del engreimiento en el cual el pueblo había estado viviendo. El pueblo se había apartado de Dios, el pueblo había ido a buscar los ídolos, el pueblo había procurado adorar en montes altos, adorar imágenes, adorar estatuas, adorar esculturas, adorar dioses paganos. Entonces era necesario que se bajara de esa adoración idolátrica y que se humillare para poder ver el rostro de Dios. Fíjense qué condición tan extraordinaria. Este pueblo que buscaba las alturas para adorar paganamente, tenía entonces, para ver a Dios, no tenía que ir a esos lugares, sino que tenía que descender, tenía que humillarse para entonces poder ver el rostro de Dios. Aquí el primer paso que debe hacer el hombre es humillarse. Humillarse es la parte esencial de lo que nosotros estamos llamados a hacer. Y la humillación trae consigo arrepentimiento. El hombre debe arrepentirse. El hombre tiene que convertirse de sus malos caminos. Por eso Dios dice aquí, si se humillare mi pueblo sobre el cual mi nombre es invocado. Aquí está hablando que hay un pueblo sobre el cual se invoca el nombre de Dios. Pero ese pueblo en el cual se invoca el nombre de Dios no estaba orando, sino que estaba buscando la adoración pagana, estaba buscando la adoración idolátrica. Era necesario entonces que el pueblo orara al Dios verdadero. Por eso en la segunda parte de este texto bíblico dice, sobre el cual mi nombre es invocado, y oraren. Fíjense qué parte tan importante. No solamente basta con que el pueblo se humille, con que el pueblo descienda para poder ver el rostro de Dios, sino que el pueblo necesariamente tiene que comunicarse con Dios. Para Dios conocer el estado de las personas deben comunicarse con Dios. Y no es que Dios no conozca, porque Él es Dios y sabe cada una de nuestras cosas. Conoce nuestro estado, aún sin nosotros abrir la boca, ya Dios conoce todas las cosas. Pero Dios quiere que nosotros le pidamos. Dios anhela que nosotros invoquemos su nombre. Él dice, clama a mí y yo te responderé y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. Por eso Dios se regocija en que nosotros le pidamos. Dios se alegra en que nosotros nos acerquemos a Él en plena certidumbre de fe, que nos acerquemos, que confiemos en Él, que entremos al trono de la gracia para hallar gracia para el oportuno socorro. Eso es lo que Dios está anhelando de nuestra parte. Pero fíjense algo. Dios quiere que el pueblo busque su rostro. ¿Qué es buscar el rostro de Dios? Cuando el pueblo buscaba el rostro de aquellas divinidades paganas, se iba a esos lugares altos. Aquí Dios quiere que haya un cambio de adoración por parte del pueblo. Dios quiere ahora que el pueblo busque el rostro de Dios. Buscar el rostro de Dios es humillarse delante de su presencia. Buscar el rostro de Dios es reconocer la condición baja de nosotros y que Dios es altísimo.
Esa es la idea de cómo nosotros podemos buscar el rostro de Dios, de cómo podemos buscar el favor de Dios. Pero Dios quiere que lo hagamos bajo esta doble condición, que nosotros nos humillemos y que al mismo tiempo nosotros oremos invocando su nombre, no invocando el nombre de las divinidades paganas, sino invocando el nombre verdadero del Dios de Israel. Y aquí viene una parte muy importante. Y dice Dios, y se convirtieren de sus malos caminos. De nada nos sirve a nosotros humillarnos, de nada nos sirve a nosotros orar a Dios si no lo hacemos de corazón. Si no nos convertimos de nuestros malos caminos, sería pura hipocresía de nuestra parte invocar a Dios. Invocar a Dios cuando tenemos alguna necesidad, invocar a Dios cuando tenemos alguna carencia, es lo más propio que podemos hacer. Pero cuando lo hacemos sin un arrepentimiento genuino, entonces sería pura hipocresía de nuestra parte y no podremos ver buenos resultados. Resultados que son necesarios hacer cuando nosotros nos humillamos, que podemos tener, resultados que podemos tener cuando nos humillamos de corazón, cuando verdaderamente reconocemos nuestra baja condición y que necesitamos la ayuda de Dios. Y vamos a ver más adelante cuáles son los resultados de nosotros humillarnos, de nosotros orar y de nosotros convertirnos de nuestros malos caminos. Aquí dice el texto bíblico, y si se convirtieren de sus malos caminos. Tres cosas está diciendo Dios en esta parte. Primero, el pueblo tiene que humillarse. Segundo, el pueblo tiene que orar. Y tercero, el pueblo tiene que convertirse de sus malos caminos. Se hace necesario que se produzca el arrepentimiento en nuestras vidas. El mensaje de Juan el Bautista, aquel precursor del Evangelio, aquel profeta de Dios que abre los caminos para que Jesús haga aparición y empiece a predicar. Juan el Bautista, que él mismo se llamaba la voz que clama en el desierto. Este gran profeta de Dios, cuando entró en el escenario, empezó a predicar del Evangelio y lo primero que habló fue acerca del arrepentimiento. Llamaba a la nación de Israel a arrepentirse y convertirse de sus malos caminos. Juan el Bautista bautizaba en el río Jordán y dice la Biblia que él bautizaba y las personas confesaban sus pecados cuando eran bautizados. Así que el arrepentimiento es una parte vital de lo que una persona tiene que hacer. Y este pueblo, esta nación dominicana que está atravesando ahora mismo por esta crisis, por esta situación, fruto de esta enfermedad coronavirus, y no solamente la República Dominicana, sino muchas naciones del mundo, porque ya esto se ha convertido en una pandemia. Cuando hablamos de una pandemia es que ya ha salido por más de 3 o 4 países, esta enfermedad se convierte en pandemia. Ahora mismo tenemos una pandemia, sabemos cómo los estragos que está causando en Italia, tantas muertes, apenas en un solo día, casi 500 muertos en Italia, fruto de esta enfermedad coronavirus. Entonces, las naciones del mundo tienen que humillarse, las naciones del mundo tienen que orar al Dios verdadero, las naciones del mundo tienen que buscar el rostro de Dios, las naciones del mundo tienen que arrepentirse, porque si no hay arrepentimiento, entonces no podrá el pueblo ver la mano de Dios a su favor. Así que si la República Dominicana quiere ver la mano de Dios a su favor, necesariamente tiene que arrepentirse de sus pecados en medio de esta crisis donde un microbio, donde algo microscópico nos ha encerrado a todos en los hogares. Fíjense lo que está sucediendo. Algo microscópico que no es posible ver a la vista humana ha encerrado a muchas personas a lo largo y ancho del mundo. Ahora mismo hay una cuarentena en la República Dominicana. Estamos nosotros encerrados en nuestros hogares. ¿Quién ha provocado que nosotros estemos encerrados en nuestros hogares? Bueno, algo microscópico, un virus, algo que tiene que verse con lentes, con un microscopio para poder
conocerlo, para poderlo ver. Ese virus microscópico nos ha encerrado a nosotros. Miren qué contradicción. Nosotros, los humanos, que somos la corona de la creación de Dios, estamos todos encerrados por algo que no podemos ver a simple vista. Fíjense qué gran contraste, qué gran contradicción tienen los seres humanos en el día de hoy. Pero fíjense lo importante de este texto bíblico. Dice, y si se convirtieren de sus malos caminos. Esas son las partes que debe hacer el hombre: humillarse, orar y convertirse. Ahora viene la parte de Dios. ¿Cuál es la parte de Dios? Aquí viene. Y dice Dios, entonces yo oiré desde los cielos y perdonaré sus pecados y sanaré su tierra. Fíjense qué interesante. Dios va a oír desde los cielos. Esto quiere decir entonces que Dios no oía la oración de ese pueblo. ¿Y por qué Dios no la oía? Porque no invocaban al Dios verdadero. Lamentablemente, en medio de esta crisis, hay muchas personas que aún continúan clamando a las deidades falsas, que aún continúan clamando a las esculturas, que aún continúan clamando a los falsos dioses. Es tiempo de arrepentirnos, es tiempo de reconocer al verdadero Dios, el creador del universo, el creador de la vida, el creador de cada uno de nosotros, para que Él pueda oírnos desde el cielo. Fíjense que la oración es lo más rápido que puede haber. No hay nave de la NASA, no hay cohete espacial que pueda surcar el espacio y llegar tan rápido al cielo como llega una oración. La oración la pronunciamos con un corazón contrito y humillado, inmediatamente llega a la presencia de Dios. Así que nosotros estamos llamados a orar para que Dios desde los cielos pueda escuchar nuestra oración. Y una vez que Él escuche nuestra oración con un corazón afligido, con un corazón humillado, entonces Dios va a perdonar nuestros pecados. Así que hay condiciones que Dios establece para Dios oírnos a nosotros y para Dios perdonar nuestros pecados. Tiene que haber humillación, tiene que haber comunicación con Dios, tiene que haber arrepentimiento para que esas cosas puedan darse y Dios perdone nuestros pecados. Y por último, dice Dios, y sanaré su tierra. Fíjense que nosotros necesitamos como nación ser sanados. Esta nación dominicana necesita sanidad. Esta nación necesita restauración. Todos sabemos los casos que existen en nuestro país de corrupción, de cómo el hombre ha malversado los fondos que está llamado a administrar de manera correcta y honesta. Pero lamentablemente nuestra nación está enferma por la corrupción. Nuestra nación está enferma por el pecado. Nuestra nación necesita sanidad. Y Dios quería sanar la tierra de aquellos israelitas en aquellos tiempos porque la tierra estaba estéril. La tierra no producía frutos. Entonces se hacía necesario que Dios sanara la tierra para que la tierra pudiera nuevamente producir frutos. Pero aquí necesitamos nosotros una reforma en nuestra nación dominicana. ¿Y qué hablar de nuestra vida de manera individual? Necesitamos ser sanados cada uno de nosotros. Nosotros somos tierra también. Fuimos creados del polvo de la tierra. Somos humus. Por eso necesitamos humillarnos, necesitamos bajar a la condición de la cual nosotros fuimos creados, de la tierra, al polvo de la tierra. Tenemos que humillarnos, tenemos que descender para que Dios entonces pueda oír nuestro clamor y pueda sanarnos, pueda perdonar nuestros pecados. Así que, amados hermanos, esta palabra en el día de hoy, de segundo libro de Crónicas 7:14, la dejo con cada uno de ustedes, que podamos meditar, que podamos aplicarla a nuestra vida en todo el sentir de esta palabra, que nosotros podamos verdaderamente ser personas con corazones contritos y humillados y que descendamos para entonces poder ser exaltado por Dios. Así que, amados hermanos, Dios le bendiga rica y abundantemente en este día de hoy. Seguimos conectados a través de estos videos, esperando en Dios que todo esté marchando bien
y que confiemos en las promesas de Dios de protección que Él tiene para cada uno de nosotros. Como dice el Salmo 91, que ninguna plaga va a tocar nuestra morada. Así que creemos en esa promesa de Dios y oramos para que toda la iglesia sea bendecida, para que toda la iglesia sea protegida y que estas palabras, estas promesas de Dios se hagan vivas y efectivas en cada uno de nosotros. Dios les bendiga y será hasta una nueva oportunidad.